Todo lo que crees saber sobre cómo funciona la libertad puede ser puesto a prueba en un lugar donde no existen límites, porque simplemente no hay libertad. Desde las fronteras más vigiladas del mundo hasta la ley que podría condenarte por ver una película, Corea del Norte ha construido una realidad que pocos conocen y aún menos comprenden. Hoy te llevamos dentro de este estado cerrado, donde cada paso está controlado y cada movimiento vigilado, revelando los secretos de cómo este régimen ha convertido la evasión en un juego imposible. Número 1. Restricciones de movilidad interna. En Corea del Norte, uno no puede simplemente levantarse por la mañana y decidir visitar otra provincia. No, en este país todo está extremadamente controlado y moverse de un lugar a otro es casi como una misión imposible. Los ciudadanos necesitan permisos oficiales para cada desplazamiento que hagan dentro de su propio país. Imagina tener que pedir permiso para visitar a un familiar en una ciudad cercana o asistir a un evento en otra región. Esta es la realidad diaria en Corea del Norte, donde cada paso es monitoreado y cada viaje necesita un sello de aprobación del gobierno. El sistema norcoreano de restricciones de movimiento interno es una herramienta esencial para mantener el control sobre su población. No es solo una barrera física, es también psicológica. El gobierno no quiere que sus ciudadanos experimenten otras realidades dentro de su país, mucho menos que descubran las diferencias que puedan existir entre provincias. Cada región está cuidadosamente diseñada para funcionar como una burbuja, separada de las demás, y estas burbujas solo pueden ser atravesadas con la documentación correcta. Si no tienes el permiso adecuado, olvídate de viajar. No importa si es para asuntos de trabajo, personales o incluso de salud. Sin permiso, estás atrapado donde estés. Este tipo de restricciones crean una sociedad donde la movilidad es un lujo controlado y donde la mayoría de los ciudadanos se sienten prácticamente atrapados en su entorno inmediato. No hay espontaneidad en Corea del Norte. No puedes simplemente decidir salir a dar un paseo por una provincia distinta sin haber pasado por un proceso burocrático. Este control es una de las tantas formas en las que el régimen norcoreano mantiene a su población en una jaula invisible, un país entero convertido en una prisión. Número 2. La frontera sur con Corea del Sur. Cuando se trata de las fronteras más peligrosas del mundo, la frontera sur de Corea del Norte con Corea del Sur es un verdadero campo minado, literalmente. Aunque el nombre Zona Desmilitarizada, DMZ, suena a una especie de lugar tranquilo y pacífico, la realidad no podría estar más lejos de esa imagen. Esta es, de hecho, la frontera más militarizada del planeta. Imagina una línea divisoria custodiada por decenas de miles de soldados armados hasta los dientes, patrullando día y noche. Ahora añádele murallas, alambrados de púas, fortificaciones y, como guinda del pastel, millones de minas terrestres esparcidas por el suelo. Esta es la primera barrera que cualquier desertor norcoreano se encuentra al intentar llegar a la libertad en Corea del Sur. La DMZ es una franja de tierra que se extiende de costa a costa a lo largo de la península coreana, y aunque su propósito original era desmilitarizar la zona, la ironía es que ha resultado en todo lo contrario. Hoy en día, la DMZ es una de las zonas más hostiles y fuertemente vigiladas del mundo. El simple hecho de intentar cruzarla es casi un suicidio. Las patrullas norcoreanas tienen la orden explícita de disparar a matar a cualquier persona que intente cruzar. De hecho, no importa si eres un civil sin armas o un niño. Si te ven acercándote a la línea, te disparan. Este nivel de violencia brutal es una advertencia clara para cualquiera que esté pensando en huir. Pero no es solo la amenaza de ser disparado lo que hace que la DMZ sea impenetrable. Las minas terrestres están distribuidas estratégicamente para que sea imposible encontrar una ruta segura. Alrededor de 2 millones de estas minas están enterradas en la tierra, esperando a cualquier incauto que intente cruzar. Es más, las minas no solo están en el suelo, sino también ocultas entre el follaje y los árboles, lo que hace que incluso los caminos más recónditos estén completamente cubiertos de trampas mortales. Algunos desertores que han intentado cruzar han quedado mutilados por estas minas
y los que no son asesinados de inmediato suelen ser capturados y devueltos a Corea del Norte, donde enfrentan un destino aún peor. Número 3. La frontera norte con China. Aunque la frontera sur con Corea del Sur es un terreno casi imposible de cruzar debido a su militarización, la frontera norte con China ha sido históricamente una ruta un poco más permisiva, aunque igualmente peligrosa. Este largo límite de más de 1.300 kilómetros está compuesto por una serie de ríos y montañas que separan ambos países, creando un paisaje que, en principio, parece más fácil de atravesar. Sin embargo, no te equivoques. Intentar cruzar por aquí sigue siendo extremadamente arriesgado. Uno de los principales puntos que los desertores suelen aprovechar es el río Yalu y el río Tumen, que marcan gran parte de la frontera natural entre Corea del Norte y China. Durante los meses de invierno, estos ríos se congelan, lo que permite a los desertores caminar literalmente sobre el hielo hacia el otro lado. No obstante, la imagen de un río congelado que se puede cruzar fácilmente es mucho más idílica de lo que parece. Las patrullas norcoreanas vigilan constantemente estos pasos, y las órdenes son las mismas que en la frontera sur: disparar a matar a cualquiera que intente escapar. La diferencia fundamental aquí es que China, a diferencia de Corea del Sur, no acoge a los desertores norcoreanos como héroes. En lugar de eso, los trata como inmigrantes ilegales, lo que significa que si los atrapan, serán deportados de vuelta a Corea del Norte. Y esto es un gran problema para cualquiera que logre cruzar la frontera. Imagina la situación. Después de meses o incluso años planeando tu escape, después de sortear todos los peligros de las patrullas fronterizas y las condiciones naturales, logras llegar a China solo para ser arrestado y enviado de vuelta al lugar de donde acabas de huir. Es una pesadilla hecha realidad. El hecho de que China tenga un acuerdo de extradición con Corea del Norte significa que el escape no termina al cruzar la frontera. Los desertores que logran llegar a China deben esconderse o intentar seguir avanzando hacia países más seguros como Tailandia, Vietnam o Mongolia, países que deportan a los desertores a Corea del Sur y no de vuelta a Corea del Norte. Así que cruzar la frontera norte es solo el primer paso en un viaje aún más largo y peligroso. Los desertores deben recorrer grandes distancias a través de un país como China, que está lleno de cámaras de vigilancia y controles constantes, y donde no conocen el idioma ni las costumbres. Lo más increíble es que, a pesar de todas estas dificultades, durante muchos años esta frontera fue la ruta principal para el contrabando de personas y bienes hacia y desde Corea del Norte. A través de los ríos Yalu y Tumen se introducían artículos como alimentos, medicinas y, en algunos casos, contenido de entretenimiento prohibido, como películas y libros occidentales. Estos productos cruzaban la frontera en condiciones extremas, especialmente en invierno, cuando los contrabandistas aprovechaban el hielo y la poca vigilancia en algunas zonas para introducir mercancías. Sin embargo, en los últimos años, la situación ha cambiado drásticamente. Con el ascenso al poder de Kim Jong-un, el gobierno norcoreano ha endurecido aún más las medidas de control en esta frontera. Se han instalado bloqueadores de señal para evitar las comunicaciones con el exterior. Se han reforzado las patrullas y se han incrementado las barreras físicas, haciendo que lo que una vez fue una ruta relativamente más fácil, ahora sea casi tan difícil como la DMZ. Número 4. Control tecnológico y bloqueos digitales. En Corea del Norte, la tecnología no es una puerta al mundo exterior como lo es en muchos otros países. Al contrario, el control tecnológico es una de las armas más poderosas del régimen para mantener a su población en la oscuridad. Los teléfonos móviles, los ordenadores y cualquier dispositivo tecnológico están estrictamente controlados y monitorizados. No existe el acceso a Internet libre como lo conocemos. En su lugar, los ciudadanos de Corea del Norte solo pueden acceder a una red interna controlada por el gobierno, llamada Red Star. Este sistema asegura que toda la información a la que tienen acceso sea la que el régimen permite. Uno de los aspectos más aterradores del control tecnológico en Corea del Norte es cómo los dispositivos, como los teléfonos móviles, están diseñados para vigilar a los propios usuarios.
Los teléfonos permitidos en Corea del Norte están programados para tomar capturas de pantalla aleatorias de las actividades del usuario, que luego son revisadas por las autoridades. Si te sorprenden con algún archivo, video, foto o mensaje no autorizado por el gobierno, las consecuencias pueden ser catastróficas. Además, los ciudadanos no tienen acceso a redes extranjeras. Los teléfonos móviles no pueden hacer llamadas internacionales, y cualquier comunicación que intente conectarse con el mundo exterior es inmediatamente bloqueada. Aquellos que intentan utilizar teléfonos contrabandeados para hacer llamadas al exterior, ya sea para contactar a familiares que han escapado o para recibir noticias del mundo exterior, lo hacen a riesgo de ser atrapados y severamente castigados. Número 5. Contrabando de medios extranjeros. En un mundo donde la información es poder, el contrabando de medios extranjeros en Corea del Norte se ha convertido en una de las actividades más peligrosas y al mismo tiempo más codiciadas. En un país donde todo lo que ven, leen o escuchan está controlado por el régimen, tener acceso a contenido extranjero es un acto de rebeldía, un atisbo de libertad que muchos están dispuestos a arriesgarlo todo por obtener. Películas, programas de televisión, música y libros provenientes de Corea del Sur, Estados Unidos y otras partes del mundo son considerados contrabando de alto riesgo en Corea del Norte, y las penas por poseer este tipo de material pueden ser letales. Durante años, los norcoreanos han buscado formas de introducir contenido extranjero, desafiando la vigilancia férrea del régimen. El contrabando de medios solía ser una especie de salvavidas para aquellos que querían experimentar algo más allá de la propaganda estatal. Antes de que el régimen reforzara sus controles tecnológicos, se solían contrabandear tarjetas microSD y memorias USB cargadas con películas, series y música de Corea del Sur y Estados Unidos. Estos pequeños dispositivos cruzaban la frontera desde China, escondidos en ropa, comida o cualquier otro artículo que pudiera pasar desapercibido. Lo que hace que estos medios extranjeros sean tan atractivos para los norcoreanos es que ofrecen una visión del mundo que está completamente prohibida para ellos. En lugar de las eternas alabanzas al régimen de Kim Jong-un que dominan la programación de los medios estatales, estos contenidos muestran historias de libertad, individualismo y, sobre todo, de mundos completamente diferentes al cerrado Estado norcoreano. Los dramas surcoreanos, por ejemplo, se convirtieron en un fenómeno clandestino, mostrándoles a los norcoreanos una vida en Corea del Sur que es mucho más rica y libre que la suya. Para muchos, ver una película o serie surcoreana es la primera vez que se dan cuenta de lo mal que están en su propio país. Número 6. Deserciones durante la hambruna de los 90. La década de los 90 fue una época de terror para Corea del Norte. A raíz del colapso de la Unión Soviética, el país perdió su principal fuente de apoyo económico, lo que desencadenó una de las peores crisis humanitarias en su historia. La hambruna que asoló al país durante esos años dejó un número incalculable de muertos, con estimaciones que oscilan entre 300.000 y 3 millones de personas. Sin embargo, la verdadera magnitud de esta tragedia sigue siendo un misterio debido al secretismo del régimen norcoreano. Durante esos años, las deserciones aumentaron dramáticamente. La hambruna impulsó a miles de personas a intentar escapar del país, en busca de alimentos y mejores condiciones de vida. Muchos de los que lograron cruzar la frontera lo hicieron a través de rutas ilegales, arriesgando sus vidas en el proceso. Sin embargo, la falta de alimentos y medicinas no fue el único motivo para desertar. Para muchos norcoreanos, la hambruna fue la gota que colmó el vaso, el catalizador que les hizo darse cuenta de que su país no podía proporcionarles lo más básico para sobrevivir. El colapso económico del país dejó a millones de personas en la miseria, y mientras el régimen se esforzaba por mantener una fachada de normalidad, la realidad era que la mayoría de la población estaba pasando hambre. Los cultivos fallaban, las tierras cultivables eran escasas y las importaciones de alimentos desde la Unión Soviética se detuvieron por completo. La desesperación era palpable
y aquellos que podían intentaban escapar hacia China en busca de un lugar más seguro. Durante este periodo, los contrabandistas comenzaron a jugar un papel crucial. A través de la frontera norte, comenzaron a introducir de contrabando no solo alimentos y medicinas, sino también productos extranjeros como películas y programas de televisión. Estos artículos se convirtieron en una especie de moneda de cambio, algo que ofrecía no solo un alivio físico, sino también psicológico. Ver una película extranjera durante esos años de hambre era como un bálsamo para el alma, una forma de escapar de la sombría realidad que los rodeaba. A medida que la hambruna se intensificaba, el número de desertores aumentó año tras año, alcanzando su punto álgido en 1998. Miles de norcoreanos intentaron cruzar la frontera hacia China, arriesgando sus vidas en el proceso. Número 7. La Ley de Rechazo de Ideologías Extranjeras, 2020. En el 2020, el régimen norcoreano implementó una de las leyes más severas de su historia, la Ley de Rechazo de la Ideología y la Cultura Reaccionaria. Esta ley fue diseñada con un propósito claro: erradicar cualquier influencia extranjera dentro de Corea del Norte, eliminando por completo cualquier posibilidad de que sus ciudadanos tuvieran acceso a ideas o medios que pudieran amenazar la estabilidad del régimen. Si antes el contrabando de películas, libros o música era castigado con trabajos forzados, ahora, bajo esta nueva ley, las consecuencias se volvieron mucho más extremas. Esta ley establece que la posesión de cualquier contenido extranjero, ya sea una película, un programa de televisión, un libro o incluso una canción, puede ser castigada con la ejecución pública. No es solo la distribución lo que se castiga. El simple hecho de ser sorprendido viendo o escuchando medios extranjeros puede llevar a una persona a pasar 10 años en un campo de trabajos forzados. Este tipo de castigos draconianos reflejan el temor del régimen a la influencia externa, y cómo incluso algo tan cotidiano como ver una película puede considerarse un acto de traición. Antes de la implementación de esta ley, los norcoreanos que se atrevían a consumir medios extranjeros lo hacían en la clandestinidad, con un ojo siempre vigilante por si las autoridades los descubrieran. Aunque el riesgo siempre fue alto, las penas no eran tan severas como lo son ahora. En la actualidad, cualquier intento de disfrutar de contenido extranjero se convierte en una misión suicida. La nueva ley es una forma de asegurarse de que los ciudadanos ni siquiera piensen en desafiar al régimen mediante el consumo de información externa. Uno de los aspectos más aterradores de esta ley es que no solo afecta a los adultos, sino también a los jóvenes y a los niños. Muchos adolescentes, atraídos por la cultura pop surcoreana y occidental, han sido atrapados viendo dramas coreanos o escuchando música pop. Estos jóvenes, que simplemente buscan un respiro en la opresiva realidad de su día a día, se enfrentan a castigos inimaginables por algo que en cualquier otra parte del mundo sería completamente normal. Esta ley no solo castiga a los consumidores, sino que también tiene un efecto disuasorio en toda la sociedad, instando al resto de la población a mantenerse en línea y no intentar desafiar el control del régimen. La Ley de Rechazo de la Ideología y la Cultura Reaccionaria fue diseñada específicamente para controlar la narrativa dentro de Corea del Norte. Al prohibir cualquier tipo de influencia extranjera, el régimen se asegura de que los ciudadanos solo tengan acceso a la propaganda estatal. Para Kim Jong-un, controlar la información significa controlar las mentes de su población. Al cortar cualquier fuente externa de información, el régimen puede perpetuar su versión de la realidad, una en la que Corea del Norte es el mejor país del mundo y su líder es un salvador benevolente. Pero esta ley no solo se queda en las fronteras de Corea del Norte, también afecta a las personas que viven en el extranjero, como los desertores que han escapado del país y ahora viven en Corea del Sur u otros lugares. Estos desertores, que a menudo intentan enviar dinero o información a sus familiares que aún viven en Corea del Norte, ahora tienen mucho más difícil contactar con sus seres queridos.
Las redes de contrabando que alguna vez facilitaban el envío de teléfonos móviles y otros dispositivos han sido desmanteladas, y las fronteras están más cerradas que nunca. A pesar de estas duras restricciones, algunos norcoreanos siguen intentando obtener medios extranjeros, ya que para ellos representan una conexión con el mundo exterior, una forma de mantener viva la esperanza de una vida mejor. En un país donde el acceso a Internet está prohibido y los únicos medios disponibles son los controlados por el Estado, tener acceso a una película extranjera o a una canción es algo casi revolucionario. Incluso con la amenaza de la ley, la gente sigue arriesgándose porque saben que, fuera de Corea del Norte, existe una realidad completamente diferente. Número 8. El impacto de la pandemia de COVID-19. En enero de 2020, cuando el mundo comenzaba a darse cuenta del impacto que tendría la pandemia de COVID-19, Corea del Norte fue el primer país en cerrar completamente sus fronteras. El régimen de Kim Jong-un no perdió tiempo en sellar cada punto de entrada y salida, citando la necesidad de mantener el virus fuera de sus fronteras. Sin embargo, muchos expertos creen que esta medida también sirvió para otro propósito: endurecer aún más el control sobre su población y reducir al mínimo las posibilidades de deserción. El impacto de la pandemia en Corea del Norte fue devastador, aunque el régimen intentó minimizarlo. Durante más de 2 años, Corea del Norte negó tener casos de COVID-19, manteniendo una postura de victoria frente al virus. Sin embargo, las evidencias y testimonios de desertores y fuentes externas pintan una imagen completamente diferente. En un país donde aproximadamente el 42% de la población está desnutrida, las personas que ya eran vulnerables al hambre y la enfermedad se convirtieron en blancos fáciles para el virus. El cierre total del país también significó el cese casi completo del comercio exterior, lo que empeoró una economía ya en crisis. Corea del Norte depende en gran medida de China para obtener suministros básicos, pero con las fronteras cerradas, incluso este flujo de bienes se detuvo casi por completo. Las pocas importaciones que llegaban al país eran desviadas hacia las élites del régimen, mientras que el resto de la población quedaba en una situación aún más precaria. Para muchos norcoreanos, la pandemia fue el golpe final que los empujó al borde de la supervivencia. El aislamiento de Corea del Norte no solo fue físico, sino también digital. Mientras el resto del mundo recurría a Internet para mantener el contacto durante los confinamientos, los norcoreanos no tenían esa opción. Las redes sociales, las videollamadas y cualquier tipo de comunicación digital con el exterior estaban prohibidas. Para los desertores que ya habían logrado escapar del país, esto significó perder el contacto con sus familiares y seres queridos que aún vivían en Corea del Norte. Las pocas conexiones que podían mantenerse a través de teléfonos contrabandeados fueron eliminadas cuando el régimen comenzó a instalar bloqueadores de señal a lo largo de sus fronteras. La pandemia también proporcionó al régimen una excusa para implementar medidas aún más estrictas en sus fronteras. Desde agosto de 2020, las patrullas fronterizas de Corea del Norte tienen la orden de disparar a matar a cualquiera que intente cruzar la frontera sin permiso. Esta orden ha sido aplicada con mano de hierro y las imágenes satelitales revelan que el régimen ha construido nuevas fortificaciones a lo largo de la frontera con China y Rusia, sellando casi todos los pasos de montaña y rutas históricas que los desertores utilizaban para escapar. Al mismo tiempo, Corea del Norte ha aprovechado la pandemia para restringir aún más los viajes internos dentro del país. Los ciudadanos necesitan permisos especiales para moverse entre provincias, y si son atrapados sin los papeles en regla, pueden ser enviados a campos de prisioneros. Este control total sobre la movilidad ha convertido a Corea del Norte en una prisión aún más estricta de lo que ya era antes de la pandemia. La pandemia de COVID-19 ha sido un catalizador para que el régimen de Kim Jong-un cierre por completo Corea del Norte del mundo exterior. Con la excusa de proteger al país del virus, el régimen ha endurecido sus fronteras, aumentando la vigilancia y el control, lo que ha hecho casi imposible que cualquier persona escape. Número 9.
Fortificaciones en la frontera norte. La frontera norte de Corea del Norte ha sido, durante muchos años, la ruta más común para quienes intentaban escapar del régimen. Sin embargo, desde que Kim Jong-un tomó el poder, las cosas han cambiado drásticamente. Aunque en el pasado la frontera con China y Rusia era más porosa y menos vigilada que la DMZ, zona desmilitarizada, con Corea del Sur, las nuevas fortificaciones han convertido esta región en un verdadero muro de acero. A partir de agosto de 2020, en plena pandemia, el régimen norcoreano aprovechó la crisis sanitaria para levantar una serie de fortificaciones masivas a lo largo de su frontera norte. Las imágenes satelitales han revelado cientos de kilómetros de muros, vallas, alambrados de púas y puestos de guardia que ahora cubren gran parte de los pasos montañosos y las rutas históricas que los desertores y contrabandistas solían utilizar para escapar. Estas nuevas barreras, combinadas con el clima de constante vigilancia y represión, han hecho que lo que alguna vez fue un corredor relativamente accesible se convierta en una trampa mortal. Las razones detrás de estas fortificaciones no son solo para evitar el contrabando de bienes y personas, sino para sellar por completo la frontera y hacer imposible que alguien entre o salga del país sin la autorización del régimen. Y esto no se limita solo a los ciudadanos norcoreanos. Las relaciones diplomáticas de Corea del Norte con China y Rusia han permitido que estas fortificaciones se mantengan efectivas, ya que ambos países tienen acuerdos con el gobierno norcoreano para deportar a cualquier desertor que sea capturado dentro de sus fronteras. Las patrullas fronterizas de Corea del Norte han recibido órdenes estrictas de disparar a matar a cualquier persona que intente cruzar la frontera sin permiso. Esto incluye tanto a desertores como a cualquier persona que intente ingresar de manera ilegal. Las medidas de seguridad se han intensificado a tal punto que incluso los contrabandistas, quienes anteriormente ayudaban a las personas a escapar o ingresaban productos extranjeros al país, ahora enfrentan un riesgo aún mayor de ser capturados o ejecutados. El régimen ha instalado no solo barreras físicas, sino también tecnológicas. Se han desplegado bloqueadores de señal a lo largo de la frontera, lo que impide que los ciudadanos puedan usar teléfonos móviles contrabandeados para comunicarse con el exterior. Esta medida ha cortado prácticamente toda comunicación entre los desertores que han logrado escapar y sus familiares que aún están en Corea del Norte. Los teléfonos que antes servían como un medio para contactar con el exterior ahora son inútiles debido a la imposibilidad de recibir señal en las zonas fronterizas. Estas fortificaciones también han tenido un impacto significativo en la economía clandestina de Corea del Norte. En el pasado, los contrabandistas cruzaban la frontera norte con China llevando consigo productos como alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad que luego vendían en el mercado negro dentro del país. Pero ahora, con las nuevas barreras y el aumento de las patrullas, el contrabando ha disminuido drásticamente, lo que ha llevado a una escasez aún mayor de productos básicos en Corea del Norte. El régimen ha cerrado las vías de escape y al mismo tiempo ha restringido el acceso a los bienes necesarios para la supervivencia. El gobierno norcoreano justifica estas fortificaciones y medidas extremas bajo el pretexto de proteger al país de amenazas externas, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Según la narrativa oficial, estas barreras son necesarias para evitar la entrada del virus y para mantener la estabilidad interna. Sin embargo, la realidad es que estas medidas solo han servido para aumentar el control del régimen sobre su población y para evitar que los ciudadanos norcoreanos tengan la oportunidad de escapar o comunicarse con el mundo exterior. Número 10. Disminución de deserciones. Las deserciones de Corea del Norte han sido una constante desde la división de las dos Coreas en la década de 1950. Pero los números han fluctuado drásticamente a lo largo de los años. Sin embargo, la tendencia más preocupante es la disminución severa de las deserciones exitosas desde que Kim Jong-un asumió el poder, y más recientemente, desde el inicio de la pandemia de COVID-19. La caída en el número de desertores es el resultado directo de las políticas de control fronterizo, cada vez más estrictas
y de la construcción de fortificaciones a lo largo de las fronteras norte y sur. En la década de 2000, miles de norcoreanos lograban escapar cada año y 2009 fue el año con el mayor número de deserciones exitosas desde el final de la Guerra de Corea, con casi 3.000 personas llegando a Corea del Sur. Estos desertores, en su mayoría, utilizaban la frontera norte para cruzar a China, desde donde viajaban a terceros países como Tailandia, Vietnam o Mongolia antes de ser deportados a Corea del Sur. Durante años, esta fue la ruta principal para aquellos que buscaban escapar del régimen. Sin embargo, desde la muerte de Kim Jong-il y la sucesión de Kim Jong-un en 2011, las cosas empezaron a cambiar rápidamente. El nuevo líder norcoreano no solo heredó el control de un país aislado, sino que también implementó una serie de medidas extremas para asegurarse de que el número de deserciones disminuyera drásticamente. Las fronteras fueron reforzadas, las patrullas aumentaron y el régimen comenzó a implementar tecnología de vigilancia más avanzada para detectar a aquellos que intentaban escapar. En 2020, cuando la pandemia de COVID-19 comenzó a extenderse por todo el mundo, Corea del Norte cerró sus fronteras de manera más estricta que nunca. El número de deserciones cayó en picado. Mientras que en años anteriores se registraban miles de deserciones, en 2020 solo 229 personas lograron escapar. Este número fue el más bajo en la historia de Corea del Norte desde la Guerra de Corea. Y la tendencia continuó en 2021 y 2022, con solo 63 y 67 deserciones exitosas respectivamente. Este drástico descenso en las deserciones no es casualidad. Es el resultado directo de las políticas del régimen de Kim Jong-un, que ha trabajado incansablemente para convertir a Corea del Norte en una especie de prisión impenetrable. Después de conocer estas historias, lo más sorprendente no es que intenten escapar, sino que aún haya quienes lo logren.